Dios me puso que hablar hoy día sobre una pregunta que yo la saqué de un comentario de un reportero muy conocido. El reportero se llama Jorge Cota, y yo estuve leyendo ese comentario y me impactó mucho. Y la pregunta es: ¿cuántas personas entrarán al cielo porque usted les señaló el camino? ¿Cuántas personas van a llegar al cielo porque usted les señaló el camino? Y hay un comentario de un muchacho que estaba leyendo una novela. Y cuando él empezó a leer la novela, él quedó muy curioso y fue y leyó el último capítulo para volver y seguir leyendo la novela. Y en el último capítulo él vio que la muchacha en la novela no moría, que el asesino no la iba a matar, que le pudo salir. Y es interesante que cuando él va leyendo la novela y cuando llega el momento que el villano, el ladrón, el malvado, estaba preparando la trampa para matar a esa mujer, él sonrió y dijo: si tú supieras lo que yo sé, no estaría tan seguro y confiado. Y ahí nosotros podemos ver, nosotros sabemos nuestro futuro. ¿Quién sabe su futuro? ¿Quién sabe su último capítulo? ¿Quién sabe el último capítulo de su vida? Levante su mano. Amén. Hermanos, si tú no sabes, tienes que leer más la palabra. Nosotros sabemos cuál es el último capítulo de nuestra vida. El momento en que el Señor nos va a llamar a su gloria, el momento que nosotros estaremos con Él en la gloria. Ese es nuestro principio y último capítulo. La verdad, no hay un último capítulo. Estoy hablando del último capítulo aquí en la tierra, porque la eternidad no se acaba nunca. Nosotros sabemos este último capítulo. Nosotros sabemos, y cuando estamos pasando por pruebas, personas que están a veces con alguna enfermedad sin cura, un cáncer, alguna enfermedad grave, y son cristianos y creen en el Señor, ellos saben el último capítulo. El Job lo escribió una parte en el libro de Job, y él comenta cuando él estaba totalmente cubierto por una llaga que dice la palabra que venía desde la cabeza hasta los pies. Dice que él agarraba un pedazo de teja para raspar el pus que salía en su piel. Y él dice así: aunque esta carne esté deshecha, con mis propios ojos veré a mi Redentor. Él está hablando en el primer libro de la Biblia, el libro más antiguo de la Biblia, que no es Génesis, el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Él está comentando en ese libro que hay un Redentor y que aunque él muriera, él iba a tener una vida eterna. Él iba a ver con sus propios ojos a su Redentor. Él está hablando de Jesús. Entonces él sabía el capítulo final de él. Ahora nosotros sabemos nuestro capítulo final. Recientemente fuimos a un viaje misionero por el Chapare a entregar Biblia, regalar el Nuevo Testamento. Y alguna persona dijeron: pero si tú eres choco, parece gringo, vas a meterte al Chapare, por ahí te mato. Yo le dije: si eso sucede, fue la voluntad de Dios. Yo sabía que si sucediera eso, yo estaría en mi capítulo final acá y el primero en la gloria. Aunque no pasó nada, ni siquiera cerca, aunque vimos avionetas volando y bajando y subiendo por ahí cerca, en pista, y haciendo ¿qué? Haciendo narcotráfico, hemos visto, pero no pasó nada. Pero nosotros como cristianos sabemos el capítulo final. Y por eso cuando viene alguna prueba, alguna dificultad en nuestra vida, nosotros nos animamos y sabemos que vamos para adelante, no para atrás, siempre para adelante, como dice acá. Ahora la gran pregunta: nosotros sabemos el capítulo final, pero también nosotros sabemos cuál es el capítulo final de aquellos que mueren sin Jesús. Pero si nosotros sabemos, ¿qué estamos haciendo con eso? Hace un mes atrás predicó un
coronel de la Fuerza Aérea Americana, que prácticamente por no saber bien el español leyó su prédica. Y muchas personas criticaron, pero las personas que criticaron o critican porque él vino acá y prácticamente leyó una prédica, ¿será que dejaron una carrera que él con cerca de 45 años es coronel? Quizás 10 años más podía llegar a ser general de la Fuerza Aérea Americana. Fue piloto de caza aéreo. Dejó todo. Vino a servir como voluntario sin ganar $1 acá como misionero. ¿Por qué? Porque él recibe dinero de su jubilación. Entonces nadie puede hablar, el tipo leyó la prédica, sí, pero nadie puede tener un ejemplo como eso. Dejó todo para venir y venir sin ganar salario, venir a servir como misionero. Él terminó diciendo en su prédica de que Dios le hizo el llamado y él aceptaron ese reto. Y han venido, quizás no es un gran predicador, pero su ejemplo vale más que 1000 palabras. Hay muchas personas que son grandes oradores. Y hermanos, nosotros vemos en la tele cuántos grandes oradores que gritan, que saltan, que mueven a multitudes. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el reino de Dios? Nosotros sabemos también el capítulo final de las personas que mueren sin Cristo. Nosotros sabemos, pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros vemos en la parábola del rico y Lázaro. En esa parábola Dios quiso enseñar muchas cosas. En primera, de que el alma va a permanecer por siempre. Nosotros vemos que Él murió. Si Él murió, su cuerpo, ¿dónde estaba? En el cementerio, enterrado, aquí en la tierra. Pero su alma, dice, fue elevado al Hades. En parte su alma dice que él tenía sed y deseaba que Lázaro mojara la punta de su dedo en el agua y pusiera una gota en su boca. Nosotros vemos que en su alma él sentía el fuego eterno. Nosotros vemos que él sigue comentando, pero la parte que más me impresiona de esta parábola es cuando él llega y dice: Señor, ya entendí que yo no puedo salir de acá, pero por favor envía a alguien a que hable a mis 5 hermanos que tengo, para que ellos también no lleguen a venir acá. Entonces nosotros vemos en esa parábola él Italia, en la muerte eterna, como dice la palabra, él está implorando de que Dios mande a alguien a hablar a sus parientes, a sus hermanos, para que ellos también lleguen allá. Si nosotros vamos a analizar, ¿cuántos han tenido algún amigo, algún conocido que ha fallecido en estos últimos años? Prácticamente todos. Y si murió sin Cristo, ¿dónde está? No podemos salir de la palabra. Un gran predicador en Estados Unidos de una de las mayores iglesias, cuando le preguntaron, Jesús es el único camino, él en lugar de decir sí, porque la Biblia dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre a no ser por él. Él dijo, puede ser, otros creen en Buda, otros creen no sé qué, y lo llamaron de cobarde. ¿Por qué? Por no decir en la tele a todo el mundo directamente, sí, el único camino es Cristo. Después otro gran predicador aprovecha para criticarlo en público. No tuvo la osadía de decir cara a cara directamente lo que nosotros sabemos. Jesús es el único camino, no hay otro. Y si nosotros sabemos que no hay otro, no puede ser que sí, puede ser que no. Y es una de las maneras, yo lo he hecho varias veces, porque nosotros no podemos juzgar a nadie. El único que juzga es Dios. Nosotros no podemos decir está en el cielo o en el infierno. Pero siempre en todo los funeral que haya, cuando tú has ido a un funeral, ¿qué es lo que tú puedes decir a la viuda que quedó, a su hijo? Él está mejor que nosotros, él está en la gloria. Yo lo he dicho varias veces, pero la gran pregunta, hermano, ¿será
que realmente está en la gloria? Tú has dicho seguramente a alguna persona cuando falleció, aquellos que se quedaron, no, Él está mejor que nosotros. Pero si no murió con Cristo, si no murió en su camino, si no murió teniendo a Jesús como Señor y Salvador, hermano, no está en la gloria. Y nosotros sabemos de eso. Pero, hermano, ¿qué pasa con tu vecino, tu pariente, tu familiar? El mínimo que tú puedes hacer es orar por ellos y hablar del Señor a ellos. Es lo mínimo. La decisión la toma ellos. Si quieren aceptar a Jesús o no, ellos van a tomar la decisión. Le quiero leer acá ese comentario de Jorge Cota, que es un gran reportero. Él dice así: la mayoría de los cristianos viven en el mundo seguro y bastante cómodo. La mayoría de nuestros amigos son creyentes y todo nuestro mundo social gira en torno a la iglesia y su función. De manera que es bien fácil perder contacto con el mundo exterior al nuestro, lo cual a veces ocasiona una mentalidad de nosotros y ellos. Y comenzamos a ver a los que no comparten nuestra fe como enemigos. La gran comisión no fue la gran sugerencia o una noble idea. Dios pudo haber bañado el mundo con calcomanías que dijeron: sonríe, Cristo te ama. O pudo haber puesto en muchos lugares señales que la gente vea que Jesús es el único camino, pero no lo hizo. Dios envió una persona, que fue Jesús, a sus discípulos después, y mandó a nosotros, y todavía lo hace. Esa persona eres tú. Tú y yo somos la única estrategia de marketing que Dios tiene. Repito, tú y yo somos la única estrategia de marketing que Dios tiene para ganar a otros para su reino. La gran comisión de Cristo, Jesús requiere que nos salgamos de nuestra zona de comodidad. Hay un libro que me gusta mucho. Aquí están algunos representantes de Jucum que han venido de Perú, sean bienvenidos. Y hay un libro del fundador de Jucum, de Cunningham, que dice: sal de tu comodidad ¿y qué? Ustedes deben saber, y gana el mundo. Sal de tu comodidad y gana el mundo. Ellos han salido de la comodidad de su casa, de su hogar, para venir acá a pasar 2 meses prácticamente, y después no sé si van a ir a otro lado, con una única misión: llevar el evangelio, hablar de Cristo a otra persona. Entonces aquí dice: salgamos de nuestra zona de comodidad y nuestro mundo cristiano y nos relacionaremos con las personas que aún no han conectado con el Creador. Debemos ir así como Jesús fue, penetrar la sociedad humana, mezclarnos con los incrédulos y fraternizar con los pecadores, pero no en la práctica del pecado. Mucho dice, a Pablo dice que cuando era con romanos se hacía romano, cuando era con griegos se hacía griego. Entonces no significa de que si nosotros vamos a predicar a los borrachos, vamos a emborracharnos con ellos. Hermano, Jesús andaba con los borrachos, predicó a la prostituta, predicó a los pecadores, pero no practicaba el pecado. ¿Acaso una de las fallas más grandes de la iglesia es esta? Nos hemos alejado de la comunidad. Hemos llegado a ser distantes en vez de acercarnos. Lamentablemente, esta es la realidad actual de la iglesia. Mire, muy fuerte lo que ese reportero escribe acá. Lamentablemente, esta es la realidad actual de la iglesia. Nos hemos alejado tanto del propósito de Jesús de ir a buscar a los perdidos, y por consiguiente la iglesia ha llegado a ser un club social. La iglesia olvidó su misión principal, que es ganar a los perdidos. Es muy bonito uno venir, reunirse, como él dice acá, un club social. Y eso sucedió también en la iglesia primitiva. En Hechos 1:8 el Señor dice que seamos su testigo en toda Judea, Samaria y confines de la tierra.
Y Él dice que nos capacitaría, que nos daría su Espíritu Santo para poder hacer eso. Pero cuando habla en Hechos 8:1, era Hechos 1:8 a el mandamiento. Y en Hechos 8:1 dice que el Señor mandó la persecución a la iglesia. Y con la persecución ellos fueron por todos los rincones de Judea, de Samaria, y llegaron a confines de la tierra. Su palabra llegó así. Dios tuvo que mandar la persecución, podemos decir, tuvo que mandar el azote para que la iglesia saliera de su comodidad. ¿Y qué es lo que sucedió? En Hechos capítulo 2 hubo un derramar del Espíritu Santo, hubo un avivamiento. Y la iglesia se reunía, cantaba y venía el Espíritu Santo. Y yo le digo, eso para mí es la mejor cosa que puede suceder. El momento que hay un culto, que hay un derramar del Espíritu Santo, el momento que tú sientes ese toque del Espíritu Santo, que quema su interior, que uno siente algo maravilloso ahí. Es lo mejor que uno puede sentir, pero no es para quedar solo con eso. La misión de ser llenos del Espíritu Santo no es solo para que tú vivas en santidad, porque esa es la principal función. En San Juan dice, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá el mundo de pecado. Entonces el Espíritu Santo, la principal función en todos nosotros es convencernos del pecado, ayudarnos a vivir en santidad. Pero va más allá, la evidencia de que si yo tengo el Espíritu Santo, es de que yo no puedo estar salvo, sentado y satisfecho. Yo no puedo acomodarme a estar solo y ser salvo solo. Yo siempre voy a tener el impulso de hablar a otros, de querer hablar, de predicar en tiempo y fuera de tiempo, en hora y fuera de hora, a cualquiera que uno ve delante de uno. Entonces nosotros como iglesia debemos dejar de ser ese club social, que es muy lindo venir, sentar, un lugar bonito con aire acondicionado, con silla bonita, y pensar en la gran comisión del Señor, que es ganar a otros. Mire lo que dice en Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió a esta parábola diciendo, la parábola de las 100 ovejas, que una se perdió y él dejó todo para ir buscar aquella una. Hermano, nosotros, ¿será que estamos acordando de esa oveja perdida que conocemos? En Marcos 2, versículo 15 al 17, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces Jesús estaba con ellos, pero no pecaba con ellos. Entonces, hermano, yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, me bauticé de niño, pero cuando yo estaba joven, yo estaba un poco apartado de los caminos del Señor. Y un día el Señor me mostró un pasaje que dice que yo tenía 3 amigos adentro de la iglesia que terminaba el culto, terminaba el grupo de jóvenes y decían, vamos a un bar, vamos a una ronería, vamos a cualquier lado. Y de ahí los acompañaba. Entonces el Señor me mostró que ellos me estaban contaminando y dijo, con ellos ni aún comáis. Dice la palabra, con ellos ni aún comáis. Y yo me aparté de ellos. Pasó algunos meses cuando yo estaba ya fortalecido en el Señor, leyendo la palabra, firme en su camino. Yo estaba durmiendo y vino una voz y habló a mi oído. Y habló Oseas 8:1. Y yo desperté y dije, ¿qué? Y volvió a hablar Oseas 8:1. Y yo sentí hasta el soplo en mi oído.
Y yo volví a dormir. Fui a la universidad. Cuando fui a la universidad, todo ese tiempo, toda la mañana en la universidad quedó ese versículo. ¿Qué será? ¿Qué será? Y sinceramente, hermano, en esa época yo sabía que había el libro de Oseas, pero nunca lo había leído. Y yo llegué a mi casa rápidamente, después que terminó la universidad, abrí ese capítulo 8, versículo 1 de Oseas, que dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. El Señor había dicho: bueno, pon en tu boca la trompeta, pon en tu boca la palabra del Señor y vaya a hablar contra eso que se rebelaron contra mí. Y yo agarré, fui y le hablé. Y de eso ellos volvieron a los caminos del Señor, se arrepintieron, fueron llenados con el Espíritu Santo. Uno de ellos 3 veces seguidas tuve el mismo sueño. Soñé que yo estaba en un río muy bonito, que nosotros íbamos, estábamos jugando, estábamos ahí disfrutando, comiendo un churrasco al lado del río. Y vi que yo estaba metido en el río con ese mi primo. Y veía un turbión muy fuerte adelante. Y yo le dije: mire, viene un turbión. Me salía del río y el turbión lo agarraba. Y él se estaba ahogando. Y yo llegaba con una rama de madera y le daba esa rama de madera. Y cuando él estaba hundiéndose, casi ahogando con el agua cubierta, él agarraba ese palo y salía. Y de ahí fue más de un año. En ese un año más o menos, 2 años, 3 veces soñé el mismo sueño. Yo sabía que era para ir ese mi primo y ayudarlo a salir de ese río que lo estaba ahogando. Y oraba por él. Y después pude. Y él pudo salir. Él conocía la palabra, pero andaba en su rebeldía. Y él pudo salir del mundo y apegarse al camino del Señor. El corazón de Dios duele por cada ser humano que aún no ha conectado con Él. Jamás has visto en los ojos de una persona que no le haya importado a Dios. Dios no va a dejar caer tratados del cielo. Dios no va a botar del cielo folletos para que lo conozcan al Señor y Salvador. Aunque aquí en la iglesia hay una persona que conoció al Señor así. Jonathan, que es de Jucún también. Él estaba un día caminando, drogado, y en ese camino él encontró un folleto que hablaba de Jesús. Y estaba roto, él dice, estaba roto por la mitad. Pero agarró, llegó a su casa, lo leyó, y estando en esa condición, drogado, con la cabeza volando en otro lado, lo leyó y se puso a llorar. Dios tocó su corazón. Y él dijo: Señor, si tú existes, cámbiame. Durmió, al otro día despertó, tomó una taza de café, volvió a leer ese tratado, ese folleto. Y de ahí lo invitaron, a las 2 semanas lo invitaron para ir a Jucún en Cochabamba. Él fue, y allá se afirmó, fue discipulado y hoy día es muy usado por Dios. Nadie le predicó, pero nosotros podemos predicar a otra persona. No siempre Dios va a ser así. No siempre Dios va a poner ahí un folleto en los pies de alguna persona y tocar la vida de la persona para que conozca a Él. Dios no va a escribir el plan de salvación en las nubes o en los árboles o donde uno vaya. Él está necesitando de ti y de mí. Para bien o para mal está en nosotros. Si tú no cuentas la historia, habrá personas que amas deslizándose hacia una eternidad sin Jesús. Para bien o para mal. Si tú no le cuentas el último capítulo a esa persona necesitada, tú sabes el futuro de ellos. Pero si sabemos, ¿por qué no hacemos algo más? ¿Por qué no le contamos el último capítulo? Yo conocí a personas que eran bien duras, bien estrictas, que decía al pie de la letra: si tú no te arrepientes, vas a ir al infierno, en la cara dura. Una de esos es tío Walter, el
Walter Suárez, directo al grano, es la realidad. Cuando nosotros vemos en la palabra nos manda a predicar y manda a predicar el arrepentimiento. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia debemos buscar, enseñar a esa persona cuál es el último capítulo. Debemos buscar, enseñarles a él. La decisión termina en su mano, pero nosotros no debemos ser omisos. Dios nos desafía que no solo seamos espectadores de su obra en el mundo, mas que seamos actores en esa obra. Amén. Que no seamos el que mira, sino el que actúa. Y más, la palabra dice que no los oidores irán al reino de Dios, sino los hacedores de la palabra. No los oidores, sino los hacedores de la palabra. Por eso que Dios nos llama para que seamos actores de esa obra, siendo dirigidos por Dios. Pues el mismo Dios que preparó todo el escenario, no abandonó este escenario para volver al final de la obra. Él preparó, y el plan de salvación es más, no fue un plan B de Dios. La Biblia dice en el libro de Pedro que Él preparó el plan de la salvación desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces yo o tú se preguntó si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué lo puso? ¿Dios sabía o no sabía que iban a pecar? Sabía todo, lo puso. Y Dios tenía el plan de salvación. Dios tenía el plan A, no tiene plan B. No es que Dios puso a Adán y Eva y de repente pecaron y dice, bueno, ahora voy a hacer el plan B. Voy a mandar a su hijo. No, siempre fue el plan A. Dios siempre tuvo el plan A. Crear el mundo, crear a Adán y Eva, crear a ti y a mí y mandar a su hijo a morir por nosotros. Y yo cuando era niño no podía entender eso. Mami, ¿cómo puede ser? Preguntaba a mi mamá. Si Dios podía hacer así y perdonar los pecados del mundo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué tuvo que venir a la tierra, nacer como hombre y morir? Porque es el amor. La Biblia dice que el que ama su vida da por esas ovejas. Nosotros vemos que Jesús pisará en la cabeza de la serpiente. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice la palabra en Efesios, en Colosenses, en varias partes, en Corintios, que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Con qué parte del cuerpo se pisa? ¿Con la cabeza o con el pie? Con el pie. Hermano, y yo le digo algo, una vez yo pisé en la cabeza de una serpiente. Cuando yo hablo eso, mucha gente no lo cree, puede no creer, pero yo lo creo porque yo lo viví. Yo estaba andando en un pasto de braquiaria con una bolsa, un quintal de sal para llevar y poner el sal al comedero. Yo estaba caminando y yo estaba en un clima como hoy, así fresquito, y de repente pisé y vi cuando yo pisé, esa vibra empezó a aletear en mi pierna y era una cascabel porque sonaba el chonono. Y yo de ahí dejé el quintal de sal y salí corriendo y no me hizo nada. No me hizo nada. ¿Por qué? Porque yo le pisé en la cabeza. Si yo le hubiera pisado a la mitad me hubiera herido. Pero pude pisar en la cabeza. Y aquí la palabra dice que Dios pisará en la cabeza de la serpiente. ¿Con qué parte del cuerpo se pisa? Con el pie. Entonces Jesús va a usar a la iglesia para pisar en la cabeza de la serpiente. Es por eso que dice en la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en Efesios 1, 15 al 23 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas
de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Y sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces dice que el Señor tomó toda la autoridad, todo el poder, todo el señorío y lo pasó ¿a quién? A la iglesia. Por eso que cuando el Señor dice así, cuando Él dice en la gran comisión, mire en Mateo, San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28. Él dice así, mira, al principio. Él dice, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Él dice aquí por tanto, ese por tanto es una conjunción, es algo que une el versículo anterior con este, por tanto. Cuando Él dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Él dice por tanto, vayan y hagan discípulos. Y cuando Él habla lo mismo en el libro de Marcos, mire Marcos capítulo 16, abra su Biblia ahí. San Marcos capítulo 16. Cuando el Señor manda acá en la comisión, Él dice así, versículo 15, San Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí nosotros vemos, hay un dicho común que dice: no, todos somos hijos de Dios. Es mentira. Todos son criaturas de Dios, todos son creados por Dios. Y Él manda predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que puedan llegar a ser hijos de Dios. Porque en San Juan 1:12 dice: a todos aquellos que la recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros predicamos el evangelio a toda criatura. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Nosotros vemos que aquella, por tanto, que dice en San Mateo capítulo 28, por tanto, id a ser discípulos. Aquí el Señor dice: por tanto, vayan, las señales seguirán. Ustedes van a predicar y las señales van a seguir. Tú quieres ver el mover de Dios, tú quieres ver el poder de Dios. No es solo aquí adentro de la iglesia. Tú quieres ver el poder de Dios, es cuando tú vayas a predicar, es cuando tú impongas tus manos para orar por personas enfermas, para que sean sanados, es cuando tú impongas tus manos sobre personas poseídas de demonios, para que sean liberadas. Ahí es donde tú vas a ver el poder de Dios. Ahí es donde tú vas a ver la gloria de Dios. Cuando habla en Apocalipsis 22, 17, dice así: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué Dios no mandó al espíritu a predicar directo a los inconversos? Porque ellos no pueden oír su voz, ellos no están capacitados, ellos no pueden reconocer
La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y obedecen. Si tú eres oveja de Dios, debes escuchar la voz de Dios. Por eso que dice, el Espíritu dice, ven. Y la esposa dice, ven. Los dos dicen, ven. ¿Qué significa? ¿Quién es la esposa? La iglesia. En Apocalipsis Jesús es el novio y nosotros, la iglesia, somos su esposa. Y él dice que nosotros debemos escuchar la voz del Espíritu y decir, ven, ven. Y al que quiere, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiere, venga. Nosotros vemos en la Biblia que en ningún lugar los ángeles vinieron a predicar el evangelio. Ese privilegio de predicar el evangelio ha sido dado a tú y a mí. Es un privilegio. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Y qué es las buenas nuevas? Es de que nosotros estamos perdidos, camino al infierno, y Jesús murió por nosotros para darnos salvación. Yo vi un video de una tribu en África que cuando escucharon eso, toda una tribu, no sé si han visto ese video, cuando llegó un misionero a decirle a ellos que ellos tenían opción de ser salvos. Ellos, toda la humanidad cree en un más allá, desde tiempos y tiempos antiguos. Toda la humanidad hacía sacrificio de sangre, aunque muchos lo usaron para hacer brujería. Nosotros vemos que ellos creían, y cuando llegaron y dijeron, ustedes tienen una otra oportunidad, empezar a saltar de alegría, y hacían un júbilo, y cantaban, y saltaban, porque ellos confiaron en esas buenas nuevas, de que tienen una oportunidad de ir más allá. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia debemos decir a tiempo, fuera de tiempo, en hora, en fuera de hora, ven, ven, ven al Señor, y debemos hablar a todo el mundo. Amén. Cada cristiano tiene un papel asignado por Dios y está llamado a reflejar el carácter de Dios, la santidad, verdad, justicia. Ante toda la creación, nosotros hemos recibido de Dios un carácter creativo y debemos vivir en comunión y amor, y que nuestra vida es confusa cuando no buscamos conocer al Padre y escucharlo. Y si es así, no podemos comportarnos como el modelo. Cuando habla del modelo, nosotros vemos que Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, tus amigos tienen que ver un modelo en ti. Cuando tú eras perdido y ellos ven el testimonio, ellos ven su conversión, ellos deben sentir ese amor y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que cambió. Yo también quiero eso. Nosotros vemos en la Biblia cuando el endemoniado gadareno, él fue liberado, él le dijo a Jesús, deja que yo sea un discípulo tuyo, deja que yo te siga. Jesús lo dijo, vuelva a tu casa, a tu parentela, y que ellos vean lo que Dios ha hecho en tu vida. Y en la Biblia vemos que él no quedó en su casa, en su parentela. Dice que él predicaba por Decápolis, un conjunto de 10 grandes ciudades que había. Y en toda esa Decápolis, en 10 grandes ciudades, conocieron lo que Dios había hecho en su vida. Él no se quedó solo, como Jesús dijo, en que veo en tu casa lo que Dios ha hecho. Hermano, ¿cuántos de aquí dicen ser cristianos, pero no le predican ni a la empleada, ni al jardinero que va a su casa? No le hablo a Jesús, que 5 minutos, 10 minutos no pueden sacar, y quieren predicar a multitudes, hermano. Debemos empezar por nuestra casa, a los parientes, a los familiares, a los amigos. Entonces, desde la creación, el ser humano está llamado por Dios a imitarlo. Y fue justo eso lo que Jesús nos enseñó diciendo, sé santo como yo soy santo. Y también repite eso en Levítico y en muchos lugares en la Biblia. Yo cuando viví una vida que no agradaba a Dios y leí eso, yo dije, imposible.
Yo había leído, sed santo como yo soy santo, y yo decía, imposible. ¿Cómo yo voy a llegar a ser santo como Jesús fue santo? Es muy simple. Vemos el apóstol Pedro, que cuando Jesús llega a él y hace el milagro de la pesca, él dice, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Porque en la ley, el sacerdote no podía andar con los pecadores. Nosotros vemos que en la ley, Jesús cuando habla del amor, en la parábola del buen samaritano, nosotros vemos que había un sacerdote que estaba pasando por ahí, vio al caído herido y lo dejó. ¿Por qué? Porque tenía que ir a celebrar el culto. Vino el levita atrás, lo vio y dijo, no, tengo que ir al culto. No puedo tocarlo a él, porque si lo tocare, dice en la ley, que todo el día quedaría inmundo. Y Jesús pone de ejemplo al samaritano que era enemigo de los judíos, que pasa, ve, lo llena de compasión, lo recibe, lo cuida, lo da, lo cura su herida. Y el Señor dice también que nosotros muchas veces estamos siendo como esos sacerdotes, como esos levitas, y olvidando del amor, olvidando a aquella persona necesitada, aquella persona que no está muy lejos. Nosotros hemos ido esa semana anterior, el pastor Mario Alex acompañó y otros hermanos de la iglesia al Chapare a regalar Biblia, Nuevo Testamento, a predicar. Y mucha gente, hermano, preguntábamos, ¿tiene Biblia? No. ¿Han tocado en alguna Biblia? No. Nunca habían palpado, tenido la oportunidad de palpar una Biblia. Quizás tú tengas 3, 4 Biblias en tu casa. Y una persona antes de que vayamos dijo, no, ¿para qué regalar Biblia? Si ni aquí los de la iglesia leen su Biblia, hermano, quizás no la lean tú. Pero esa persona que reciban, yo estoy seguro. En fin, si regaláramos 1000 Biblias y de esas 1000, uno llegara a ser salvo, yo le pregunto, ¿valió la pena o no valió la pena? Valió la pena, porque la Biblia dice que un alma vale más que el mundo entero. Hermano, llegamos a una comunidad y a Pacaré y empecé a hablar, ¿no? Para regalar la Biblia. Mire, hemos venido a regalar la Biblia, el libro de Dios y tal, que habla de Jesús, su Salvador. Y estaba a mi lado Sergio Montero y dice, pero ¿será que él sabe quién es Jesús? Y me cayó la ficha, ¿no? ¡Pluc! Paré y pregunté, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Tú nunca, no sabes, nunca escuchaste quién es Jesús? No. ¿Saben leer? No. Pero nuestros nietos van al colegio acá y les vamos a pedir que lean la palabra. Hermano, no es necesario que tú vayas a África, a Irán, a Irak, para escuchar de alguien que nunca escuchó la palabra Jesús. Nunca escucharon, no tiene idea del plan de salvación, no tiene idea de que hay una oportunidad para ellos. Y no es necesario que tú vayas allá lejos, aquí cerca hay mucha gente necesitada de escuchar de la palabra. Por eso la Biblia dice, si tú no hablas, las piedras hablarán. Yo le pregunto, ¿una piedra puede hablar? No. ¿Y a qué piedra se refiere? Si tú no hablas, si tú ves un matrimonio que está mal, si tú no le hablas de Jesús, no le das una oportunidad a ellos van a buscar ¿a quién? A los brujos, a las 7 fumadas poderosas, a los chamanes. Ellos van a buscar otra solución. Esas son las piedras. Si tú no le hablas, las piedras hablarán. Amén. Aquí nosotros vemos que la principal misión de Jesús no era llevar la palabra al mundo entero. Jesús, siendo hombre, 100% hombre y 100% Dios, Él envejeció, nació bebé, creció 30 años, su ministerio 3 años y murió. Si Jesús no hubiera muerto, crucificado, en la condición de hombre, hubiera muerto de anciano.
Pero él, cuando él predicó, la misión principal de él, ¿cuál era? Llegar a la cruz. Esa era su principal misión. Pero nosotros vemos que su principal misión también de él y de los 12 discípulos en su primera misión era ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era primero ello. Pero aún así Jesús predicó a samaritanos, predicó a gentiles, sanó enfermos, resucitó muertos. ¿Por qué? Porque él tenía que hacer. Y él hizo muchos milagros. Tanto que cuando Juan Bautista dudó si él era el Mesías, al mismo momento él hizo grandes milagros. Y los discípulos de Juan vieron delante de sus ojos los milagros de Jesús. Y dijeron, y Jesús le dijo, vaya y cuenta a Juan lo que has visto aquí delante de sus ojos. Los ciegos ven, los paralíticos andan, los muertos son resucitados. Entonces Jesús tuvo que hacer milagros. ¿Cómo y qué debemos predicar? ¿Qué es lo que debemos predicar? Prosperidad. Hoy día está de moda. Venga a Cristo y será próspero. Venga a Cristo y no vas a tener problemas jamás. Venga a Cristo y todo va a ser solucionado en su vida. Hermano, eso no es el evangelio. El evangelio era predicar el arrepentimiento. El evangelio dice, mira, en la predicación de Juan Bautista, San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Mire, abra su Biblia en San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. San Mateo 3, versículo 1 y 2. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Jesús, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál debe ser nuestra predicación? Mateo capítulo 10, versículos 7 al 13. Dice así, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. Nosotros vemos que la predicación no ha cambiado. Cuando Juan Bautista predicaba era predicar arrepentimiento. Cuando Jesús vino predicaba el arrepentimiento. ¿Y cuál es el evangelio que debemos predicar? Arrepentimiento. Dejar de hacer la cosa que uno hace, buscar el reino de Dios. El reino de Dios está próximo. Cuando dice el reino de Dios se ha acercado, eso está cerca, yo lo puedo tocar. Ustedes están cerca, pero no a mi alcance. Pero si doy algunos pasos puedo llegar a tocarlo. El reino de Dios está cerca. Y más, la palabra dice que los violentos lo arrebatan. ¿Y sabe quién pone en la primera lista? Entre ellos dice la prostituta, los violentos, los ladrones se acercan y lo arrebatan. ¿Por qué? Porque ellos cuando conocen al Señor es un cambio total en su vida. Ellos sienten la presencia de Dios como nunca y ellos arrebatan el reino de los cielos, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. En Apocalipsis capítulo 22 dice que no podemos añadir nada a la palabra de Dios, pero hay un libro en la Biblia que está abierto, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro está abierto, no para que tú lo cambies, tampoco que vaya a escribir acá, pero un libro que dice el hecho de los apóstoles. ¿Cuáles son los hechos de tu vida? ¿Qué es lo que tú has hecho en el reino de Dios? Cuando nosotros vemos el llamado de Ezequiel, es un gran ejemplo a seguir. En Ezequiel capítulo 2, versículo 2, él recibió el Espíritu Santo. Después que él recibe el Espíritu Santo, mire, Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Versículo 1 y 2. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí.
y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. La primera cosa que Dios quiere en tu vida es que tú también tengas y reciba el Espíritu Santo. Pero hermanos, tenerlo y ser llenos es muy diferente. Muchos son portadores del Espíritu Santo, pero no pueden ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando tú estás tan lleno que puedes dar a otro. Aunque la Biblia dice que no es dado por medida. Tú no puedes decir, tengo 10% del Espíritu Santo, yo tengo 100. No, o tienes o no tienes. Y la Biblia dice que quien no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Él. Debe tener y debes seguirlo y ser guiado por Él. Nosotros vemos que la primera cosa que Él hizo fue dar el Espíritu Santo a Ezequiel. Después el Señor hace un llamado a Ezequiel. Capítulo 2, versículo 3 al 7. Dice así: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y le dirá, así dice el Señor. El Señor lo manda. Pero antes de ir, el Señor dice que él debía prepararse. Capítulo 2, versículo 7. Les hablará pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Nosotros vemos que el capítulo 3, versículo 1, dice, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. El Señor pone delante de él un rollo parecido a la Biblia, que no era así en hoja, era en rollo, y le dice, toma, cómelo. Y él mira y dice, cuando él comió, dice que fue dulce como la miel. Dice, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. El Señor le dice también, tú debes comer este libro. Cómelo este libro para ir a hablar a otros. Y para eso él debía prepararse. Y el capítulo 3, versículo 5, Dios dice que él tendría dificultades. Porque le dice, no te van a oír, no te van a oír. Yo le pregunto, si Dios me hablara hoy y dijera, vaya, hable a tal persona, pero no te va a oír. Yo hubiera dicho, Señor, tú que eres omnisciente, sabe que no me va a oír, ¿para qué me manda a perder mi tiempo? Mándame a hablar a quien sí me va a oír. ¿Por qué? Porque el Señor manda a hablar, porque el día del juicio esa persona va a llegar delante de Dios y él va a decir, mire, te mandé a tal persona a hablar, te mandé tal, ellos te hablaron, pero tú no has creído. Y después nosotros vemos que en el capítulo 3 Dios cobra por ese mandato. Cuando Dios cobra por ese mandato, Él dice así, yo te he puesto por atalaya. Capítulo 3, 17. Dice, cuando yo dijera al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido en su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mire, es muy profundo lo que dice. Cuando yo dijere al impío de cierto morirás. Tú sabes el último capítulo de tus vecinos, parientes, familiares, amigos de trabajo. Si no tienes a Jesús, tú sabes el último capítulo. Tú sabes que ellos morirán. Y no es en cuerpo, porque todos vamos a morir algún día en cuerpo. A menos que el Señor venga antes y que nos lleve, que nuestro cuerpo sea transformado. Pero aquí la palabra dice muy profundo. Dios te da el Espíritu Santo. Dios te hace comer el rollo, conocer su palabra. Dios te manda a hablar a Él. Pero si tú no le hablares, dice que Él va a cobrar de tu mano. Por eso. Y dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, el impío morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. No significa que la entrada al cielo tú la vas a ganar por predicar, como hacen otros que mandan de 2 en 2 con ropa y corbata a tocar en la puerta. Si tú no haces eso, no.
Pero el Señor dice, si tú tienes una persona para hablar y no habla, llega el día del juicio, el Señor va a decir, mire, ¿por qué no le hablaste? Quiero terminar leyendo una poesía. Quiero invitar a los levitas que pasen adelante. Quiero terminar leyendo una poesía de una persona que escribió así. Mi amigo, estoy en juicio ahora y siento que debo culparte en cierta forma. Cuando estábamos en la tierra, día a día caminaba contigo, mas nunca señalaste el camino. Conocías a Dios en verdad y gloria, pero nunca me contaste la historia. Mi conocimiento en aquel entonces era indiferente, no me dejaba ver, pudiste haberme elevado a Él. Aun cuando jugábamos juntos cada atardecer, jamás me dijiste del volver a nacer. Y ahora estoy aquí condenado porque fallaste en hablarme de Él. Me enseñaste muchas cosas, es verdad, te llamaba amigo y confiaba en tu amistad. Pero ahora me doy cuenta que ya es muy tarde. Me hubieste podido salvar de este desastre. Caminábamos y charlábamos juntos día y noche, pero nunca me mostraste el verdadero amor. Me dejaste vivir, amar y morir sabiendo a dónde me podía ir. Si te consideraba mi amigo del alma, confié en ti a través del gozo y la adversidad, pero ahora que he llegado al final, no puedo decir que fuiste mi amigo real. Hermanos, si tú tienes un amigo que ya murió sin Cristo, así como en la parábola del rico y Lázaro, en ese momento él debe estar diciendo eso. Tú no has sido mi amigo leal, porque tú conocías el último capítulo y no me lo contaste. No me contaste la historia. Y la palabra es muy clara. Tú no puedes obligar a ellos a entrar, pero tú puedes hablar, como dice aquí en Ezequiel capítulo 3, versículo 18 y 19. Tú puedes hablar y ellos se aceptan, bien. Si no, no. Pero tú tienes esa gran misión. Quiero terminar haciendo una oración, pidiendo al Señor, póngase de pie en ese momento. Y vamos a pedir al Señor que nos capacite, que nos pueda llenar de su Espíritu Santo. Padre amado, Señor, queremos pedirte, Padre, no queremos ser omisos, Señor, en hablar de tu palabra, de tu salvación, a aquellos que debemos amar, Señor. Padre amado, capacítanos, Señor, que nosotros podamos tener hambre de ti, que podamos leer tu palabra, Señor, que podamos pasar más tiempo leyendo tu palabra que leyendo el celular, el Facebook o WhatsApp, Señor. Que hoy día distrae, Señor, distrae a mucha gente, Señor. Distrae, le quita el tiempo, Señor. Padre amado, Señor, capacítanos, Señor. Queremos, Señor, tener ese amor que tú has tenido, Señor, de buscar a los perdidos, Señor, de buscar a aquellos, Señor, que están perdidos, Señor, en nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús, Señor, en nombre de Jesús. Amén, Señor.